Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Jorge? Podemos seguir hablando de cómo se va a constituir esta España cristiana, donde a los judíos les aparecen otros problemas, otra forma de vida y que duró mucho tiempo. Estamos hablando casi de 500 años, ¿no? Claro. En lo que yo estoy contando. Pues vamos allí. Porque cuando uno mira la cultura sefaradí, a pesar del judío sefaradí frente al mundo judío y frente a los judíos ashkenazí son menos numerosos, es una historia muy consistente la de los judíos sefaradíes, expulsados hace más de 500 años, continúan aferrados a sus tradiciones, a sus modalidades, mezcladas con todos los lugares donde han ido, pero tiene esa marca cultural que tienen, ha sido muy fuerte. Bueno, y esto hay que entenderlo desde el lugar donde estuvieron y qué características tuvieron. Han vivido, entonces se instalan en distintas ciudades, en algunos casos están protegidos por la nobleza, en otros casos no tan protegidos, y a veces perseguidos por la iglesia, en otros hay obispos más tolerantes y entonces viven en mejores condiciones, pero es una historia llena de vaivenes, llena de conflictos, pero es una historia muy larga y continuada. Entre otros casos, en este mundo anterior a la Reconquista, se demuestra que había judíos en Nájera, en Castrojeriz, y cerca de Burgos había un lugar que se llamaba Villanueva de los Judíos. En todos estos lugares los judíos vivían de la tierra, se dedicaban al comercio y a la artesanía. Y también en Galicia había cerca del monasterio de Celanova una aldea, un lugar donde vivían los judíos y que estos judíos eran mercaderes que vendían seda, lana y lino. Y también se demuestra que ya a principios del 900 en León había una comunidad judía organizada que tenía escribas muy eruditos y muy duchos en todo lo que es legislación rabínica. Pensemos que pasaron más de 2 siglos o 3 donde ahí se va a escribir el libro del Zohar, pero bueno, hay una permanencia larga e importante. También en esa historia de los judíos en España se habla de que los judíos eran prestamistas. En esta época que estamos nosotros hablando eran prestamistas y a veces prestatarios, pero era sin interés, no se habla del cobro de intereses. Eso va a ser también posterior y tendrá que ver con esta guerra que se libra y que además necesita mucho dinero porque fue una empresa muy importante y en la que no intervinieron solo los caballeros cristianos de origen ibérico. Llegaron también caballeros franceses, llegaron templarios y ahí con todos ellos también, después cuando se introduzcan en y ahí los caballeros templarios van a utilizar también a los judíos, los van a utilizar como los habían utilizado antiguamente los musulmanes, como administradores, como cobradores de impuestos, como para toda una serie de tareas para los que los judíos estaban altamente calificados y de los que estaba muy escaso la población cristiana en esa época, que se dedicaba o a la guerra, eran caballeros, eran la nobleza que se dedicaba a la guerra, eran los que eran sacerdotes o curas, sobre todo los sacerdotes, muchos de ellos los obispos en esa época también se dedicaban a la guerra, y después el resto era un campesinado, siervos que estaban en la mayor de las miserias y hasta que no se crean las ciudades y van desarrollando habilidades y especificidades urbanas, no estaban capacitados para desempeñar esta tarea que sí van a llevar a cabo
los judíos. También entre estos judíos que están en estas, estaban muy cerca estas ciudades del norte, estas enclaves urbanos de lo que eran los enclaves que fueron importantes por bastante tiempo de la España musulmana, que eran los judíos de Zaragoza, de Tudela y de Tortosa. Así que lo que dicen los historiadores es que en el siglo XI los judíos en Europa, sobre todo en las zonas del Imperio Sacro Romano Germánico, como yo muchas veces lo conté, pero no lo definí por estas palabras, eran que los judíos eran agentes colonizadores. Se los instala en determinados lugares porque ellos están capacitados no solo por el dinero que pueden aportar, muchos de ellos, muchos no creo, pero es toda esa habilidad y esa capacidad artesanal, el ser además campesinos, el cultivar las viñas, toda una serie de trabajos y desarrollarlos en forma eficiente y capacitada por lo que esas eran requeridos y necesitados, además de todas las otras tareas que podían prestar frente a una población local que necesitó muchos siglos para ser educada y para ser instruida en el uso de estas habilidades. Fijémonos, por ejemplo, en la historia después de lo que pasó en Polonia. Y lo mismo pasó en esta España, que recupera nuevos territorios, antiguos territorios en manos de los musulmanes, y entonces hay lugares donde parece ser que había conflictos anteriores a la Reconquista. Por ejemplo, esto pasaba en Tudela. En Tudela, cuando los cristianos ocupan Tudela, los judíos van a ocupar también su antiguo territorio, pero les prohíben las legislaciones cristianas, les prohíben a los judíos tomar esclavos árabes o ofenderlos o insultarlos. Pero los musulmanes también son expulsados aquí de Tudela, son expulsados hacia afuera, no es que son echados mucho más lejos que esto. A mí me interesa mucho volver a hablar un poco de Toledo. Toledo tuvo desde el principio personalidades muy interesantes. Esto ya es en el siglo XI hubo alguien que fue Josefa Nasif Rusiel, el Cirielo, que fue el médico de Alfonso VI, y donde el Papa Gregorio, por toda la influencia, Cirielo era el ayudante o digamos el ministro del rey y también un férreo jefe de la comunidad judía de Toledo. Pero lo que está mirando el Papa en esa época es Gregorio VII, le advierte al rey Alfonso, esto es en 1081, que no les considera a los judíos autoridad o poder sobre los cristianos, porque evidentemente a los judíos les estaba yendo muy bien en esos aspectos. Entonces lo que quiere el Papa es morigerar la actuación de estos judíos y sobre todo el poder creciente que tenían. Cuando se muere este rey, se producen asesinatos y rapiñas de la población local sobre los judíos que no tienen quienes los protejan. Los protectores de los judíos eran o los príncipes o los reyes, que en realidad no son solo los protectores, son prácticamente sus dueños. En Castilla la calonia es el impuesto que pagan las comunidades cristianas por cada judío que aparezca muerto justamente por estas persecuciones antijudías. Esto tenía un costo económico para ellos y de esta manera también los reyes o los príncipes tratan de evitar que estas comunidades sean atacadas a través del costo en dinero que debían pagar los cristianos. Cuando viene el nuevo un arzobispo el segundo arzobispo de Toledo, el segundo arzobispo de Toledo decidió proteger a esta comunidad judía porque advierte que es necesaria, no quiere tener persecuciones, sobre todo como lo hizo el primer obispo.
y este es el arzobispo que funda la Escuela de Traductores de Toledo, tan famosa ella, y uno de los eruditos más importantes que va a tener esta Escuela de Traductores fue la de Yohanan ibn Daud, que fue muy importante. Luego, con esta presencia de esta Escuela de Traductores, los judíos van a participar en toda la recuperación de la cultura que este mundo islámico había hecho en el Al-Ándalus, traduciendo los antiguos textos griegos al árabe. Acá esta Escuela de Traductores los va a traducir del árabe al latín. Y acá les empiezan a pasar a los judíos varias cuestiones. Cuando empiezan a entrar los franceses, los caballeros franceses tienen que ser advertidos de que no ataquen a los judíos, porque venían con una fuerte... Los cruzados habían asesinado judíos a lo largo de toda la ruta que llevaba desde que desembarcan en Rouen hasta pasando por Praga y hasta que llegan a Jerusalén. Por todos los lugares donde ellos habían pasado, los judíos habían sido asesinados o quemados o convertidos por la fuerza. Parte de estos cruzados intervienen en la reconquista española. Y entonces lo que sucede es que la advertencia es que no ataquen a los judíos. Ya dijimos que los templarios los utilizan y los emplean en su propio beneficio, y por otra parte con quienes entran con ellos son los benedictinos, los monjes benedictinos. Y estos monjes benedictinos lo que traen es toda una polémica antijudía, van a introducir también con su presencia toda una fuerte prédica antijudía que con el paso del tiempo se va a manifestar en los conflictos que van a padecer estos judíos. En esta época, en los reinos de España, el que vivía ahí y fue y vino entre el sur y el norte, pero sobre todo en el norte, fue Yehuda Levi, una de las personalidades más importantes de este mundo, de esta inteligencia sefaradí, que es la gloria del judaísmo en su totalidad y la honra y el orgullo del judaísmo sefaradí. Y lo que dicen especialistas es que, bueno, que él iba y venía entre este mundo cristiano donde estaban instalados los judíos y donde estaban los judíos en lo que fue el dominio musulmán, y que en lo que más se destacó fue hasta que él se va a Jerusalén, es sobre todo en su poesía y en esta carta que él escribe a los házaros, a la carta al Kusari. De estos judíos, muchos de ellos, algunos van a ser escritores, van a ser, por ejemplo, Barjía va a estar al servicio de un príncipe. Él fue un importante astrónomo, pero fue escritor, traductor, y se dice que Barjía fue alguien que odiaba profundamente a los cristianos. Él predice que con la llegada de los musulmanes, que Jerusalén va a dejar de pertenecerle a los reinos cristianos, porque a pesar de esta convivencia, lo que sentían era la humillación y muchas veces el maltrato de los cristianos, y tampoco amaba demasiado a los musulmanes. Hay numerosas personalidades que surgen por estos siglos. Hay uno que se llamaba en Lérida, en la reconstrucción y la conquista de Lérida. Después aparece alguien que se llama Yahya ben David de Monzón, que es el primer administrador del patrimonio privado del monarca. Es decir, en este avance los judíos van recuperando y obteniendo posiciones, y con el paso del tiempo lo que va a surgir es un sector de judíos cortesanos muy ricos y poderosos, algunos de ellos profundamente cultos e influidos. Otro sector va a ser
el de los rabinos, el de los místicos, va a surgir todo una playa de gente extremadamente importante y que con el tiempo van a dar lugar a numerosas cuestiones y debates y polémicas, porque sobre todo entre estos ricos y poderosos lo que va a surgir es cada vez más un abandono de las tradiciones acostumbradas entre los judíos, se terminan pareciendo mucho más y cada vez más a los cristianos y a las cortes cristianas. Uh-huh. Creo que esto ya lo conté una vez, pero tiene que ver además con el abandono del judaísmo en sus factores o rasgos más importantes. Tienen amantes, van a tener amantes cristianas, amantes de origen musulmán, como las tuvieron en el pasado en el Al-Ándalus, pero esto es cada vez más fuerte, y bueno, van a haber una serie de debates y una serie de escritos, todo eso que va a ser muy importante y va a ser numerosa y rica la literatura que se va a escribir y los debates que se van a dar en este judaísmo español, y tal vez esto sea la razón de la fuerte impronta que subsiste en el judaísmo sefaradí, el haber pertenecido a un mundo tantos siglos hace ya desaparecido, pero que tuvo un desarrollo cultural y religioso importantísimo. Muy bien. En todos los aspectos. Alicia, vamos a dejarlo en este punto. Seguramente el tema de Sefarad volverá a esta crónica de las historias de las diásporas en alguna ocasión. Muchas gracias por habernos hablado en estos 2 capítulos de los judíos en los reinos cristianos de España. Y no se olviden que dentro de 2 semanas seguiremos hablando de este tema o de algún otro relacionado con él. Y de estos, porque esta es una época extremadamente importante del judaísmo español y es bueno detenernos un poco y mirar qué fue lo que pasó con ellos. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima.